El asesinato en el palacio de Mayerling. Dos cuerpos, una habitación cerrada, un disparo que todavía resuena en la historia de Europa. El heredero de un imperio aparece muerto junto a una joven de 17 años, y lo primero que hace el poder es mentir. Aquí vas a descubrir qué decisión selló su destino, qué secreto obligó a la monarquía a manipular la verdad y qué oscuridad se escondía detrás del supuesto pacto romántico. No fue solo un suicidio. Fue un acto que desató consecuencias que terminarían incendiando un continente. Mayerling. Invierno. Silencio espeso. El archiduque Rodolfo no está celebrando. No está gobernando. Está aislado, irritable, al límite. Lleva días encerrado con pensamientos que nadie controla. Esa noche no duerme solo. Mary Betsera, joven, obsesionada, convencida de que morir por amor es una forma de eternidad, está con él. No es un rumor, es un hecho. Ella dejó cartas que más tarde serían escondidas. La decisión ocurre antes del disparo. Rodolfo ha sido presionado durante años. Matrimonio infeliz, vigilancia constante, desacuerdos políticos con su propio padre, humillaciones privadas. El heredero del trono más poderoso de Europa se siente prisionero. Y cuando un hombre con poder absoluto se siente sin salida, el peligro no es solo personal, es estructural. Testigos dicen que la noche fue tensa, que hubo alcohol, que hubo discusiones, que Rodolfo estaba alterado. Pero nadie estuvo dentro de la habitación cuando todo se rompió. A la mañana siguiente los sirvientes llaman. Nadie responde. Se fuerza la puerta. Mary yace inmóvil. Rodolfo también. Un disparo en la cabeza. Otro cuerpo sin vida al lado. La versión oficial inicial es rápida. Ataque al corazón del archiduque. Nada de suicidio, nada de mujer, nada de escándalo. ¿Por qué mentir tan deprisa? Porque un heredero que se suicida no puede heredar. Y un heredero que muere en un escándalo sexual destruye la estabilidad del trono. Pero la mentira se agrieta. La presencia de Mary no puede ocultarse. Los rumores explotan. La iglesia interviene. La política tiembla. Y aparece la primera gran fractura. Si fue un pacto suicida, ¿por qué el imperio intentó convertirlo en muerte natural? Porque había algo peor. Mary dejó cartas de despedida. Mi amor, En ellas si habla de llegas morir a leer junto a esto, Rodolfo, Nils de de un Rancón. acuerdo, de una decisión compartida. Pero esas cartas desaparecen durante décadas. ¿Por qué esconder pruebas que confirman la versión romántica? Porque quizá no fue tan romántica. Algunos médicos notaron detalles incómodos. La posición del cuerpo, el ángulo del disparo, el tiempo estimado de muerte. Hay una hipótesis que nadie quiso oficializar, que Mary fue asesinada primero, no como acto de amor, sino como acto desesperado. Rodolfo estaba deprimido, inestable. Había intentado quitarse la vida antes. Si Mary se negó a morir, si dudó, si quiso irse, la escena cambia por completo. Y si la escena cambia, el pacto se convierte en crimen. La noche anterior, Rodolfo envía mensajes extraños. Se despide de amigos, se muestra fatalista. Pero Mary no muestra miedo, muestra devoción. ¿Devoción o manipulación? El heredero la convenció, o la obligó. Aquí está el punto de no retorno. Rodolfo dispara a Mary, después se dispara a sí mismo. Eso es lo que sostienen muchos historiadores modernos. Pero hay otra posibilidad aún más incómoda. ¿Qué pasa si hubo un tercero? El imperio estaba lleno de enemigos. Rodolfo tenía ideas políticas liberales que chocaban con la línea conservadora de su padre. Un heredero incómodo puede ser un problema. Un heredero muerto es una solución. No hay pruebas concluyentes de asesinato político, pero sí hay encubrimiento. El cuerpo de Mary fue retirado con rapidez, se manipuló la escena, se modificaron informes médicos. Cuando el poder toca una escena del crimen, la verdad deja de ser pura. La Iglesia, inicialmente reacia a permitir un entierro digno por tratarse de suicidio, cambió de postura tras negociaciones discretas. ¿Por qué tanta urgencia en asegurar ritos religiosos completos? Porque admitir un suicidio complicaba la sucesión, complicaba la estabilidad, complicaba todo. Y mientras el imperio intentaba controlar el relato, algo irreversible ya estaba en marcha. Con la muerte de Rodolfo, la línea de sucesión cambia.
Años después, otro heredero ocupará ese lugar, Este hilo rojo y su une dos asesinato en puntos que Sarajevo tienen una detonará la importancia Primera Guerra fundamental Mundial. para nuestra causa. Un disparo en Mayerling alteró la cadena de poder. Pero aún no hemos llegado a lo más oscuro. Porque décadas después, las cartas de Mary reaparecieron. Y lo que dicen no encaja del todo con el relato oficial. Las cartas no suenan como miedo, suenan como entrega absoluta. Mary escribe que morirá feliz, que el amor lo justifica todo, que nadie debe culpar a Rodolfo. Eso parece cerrar el caso, pero también puede ser una coartada perfecta. Si alguien convence a una joven de 17 años de que morir juntos es el único destino digno, ¿es eso pacto o manipulación psicológica extrema? Rodolfo no era un adolescente confundido. Era un hombre con acceso a armas, poder y autoridad. Mary era joven, vulnerable, enamorada. La dinámica importa. Testimonios posteriores indican que Rodolfo buscó a otras mujeres antes para un pacto similar. Varias se negaron. Mary aceptó. Eso revela patrón. No fue un arrebato espontáneo, fue planificación. En la habitación se encontró un arma específica. La posición de los cuerpos sugiere que Mary fue asesinada mientras estaba acostada. No hubo disparo defensivo, no hubo lucha visible. Eso implica confianza o sorpresa. Si Mary aceptó morir, ¿por qué no hay indicios de que ella misma accionara el arma? Porque no lo hizo. La versión más aceptada hoy es que Rodolfo disparó primero a Mary y luego a sí mismo. Eso transforma la narrativa romántica en homicidio seguido de suicidio. Pero el imperio necesitaba otra historia. Un heredero asesino era inadmisible. Un heredero desesperado por amor era trágico, pero tolerable. La diferencia es política. Después del suceso, se reescribieron documentos, se ocultaron detalles médicos, se presionó a testigos. Todo para proteger la imagen. El padre de Rodolfo, el emperador Francisco José, quedó devastado, pero también quedó políticamente obligado a controlar el escándalo. La prensa internacional especulaba. El Vaticano exigía claridad. Las cortes europeas observaban con morbo. Y mientras tanto, Mayerling se convertía en símbolo. Un símbolo de decadencia imperial. Un símbolo de represión emocional. Un símbolo de lo que ocurre cuando el poder niega la salud mental. Rodolfo había mostrado señales claras de inestabilidad. Había escrito textos oscuros. Había mostrado tendencias autodestructivas. Pero en una monarquía, el heredero no puede ser débil. La presión acumulada no explota suavemente, explota con pólvora. Y aquí está el detalle que aún incomoda a muchos. El disparo pudo no haber sido inmediato. Algunos informes indican que Rodolfo sobrevivió horas tras herirse. Si eso es cierto, alguien escuchó. Alguien llegó. Alguien decidió qué versión contar. La escena pudo haberse reorganizado antes de que el mundo la viera. Eso abre otra puerta inquietante. ¿Y si Mary murió antes de lo que dicen? ¿Y si Rodolfo fue encontrado vivo y se permitió que muriera? No hay evidencia directa, pero hay vacíos suficientes para que la sospecha respire. El escándalo fue tan grande que durante años el tema se evitó en público. Se romantizó, se convirtió en ópera, en novela, en mito. Eso suaviza la violencia, eso diluye la responsabilidad. Pero en esencia, dos jóvenes murieron en una habitación cerrada por decisiones adultas mal gestionadas. Una decisión íntima que tuvo consecuencias geopolíticas. Si Rodolfo hubiera vivido, la línea sucesoria no habría cambiado. Si la línea no hubiera cambiado, el archiduque Francisco Fernando no habría sido heredero. Y sin él en Sarajevo, la historia europea sería otra. Todo empieza en Mayerling, pero termina en trincheras. Y la pregunta final no es si fue pacto o asesinato. La pregunta es por qué el poder siempre necesita controlar la narrativa de la muerte. Porque cuando la verdad amenaza la estabilidad gana. Mary murió creyendo en amor eterno. Rodolfo murió escapando de una jaula invisible. El imperio sobrevivió, por un tiempo, pero la mentira dejó grietas. Grietas que años después se llenaron de guerra. Mayerling no es solo un romance trágico, es una advertencia. Cuando el poder esconde la verdad encuentra otra forma de explotar. Y a veces, esa explosión no ocurre en una habitación privada, ocurre en el mundo entero.